Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Les cuento que a esta hora ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a revisar cómo le fue a Wall Street en la jornada. Como podemos ver, el Dow Jones finaliza con un avance de más de 300 puntos o un 0,63% en la jornada de hoy, hasta ubicarse sobre los 48.218 puntos. Por su parte, el Standard & Poor's 500 también aumenta más del 1% en la jornada, 1,02%, ubicándose en 6.886 puntos. Por su parte, el Nasdaq, que es el último de los índices que compone la Bolsa de Nueva York, también finalizó con alzas considerables de más de 200 puntos, 280 o un 1,23% en 23.183 unidades. Les cuento que los principales índices de Wall Street cerraron a el alza este lunes, impulsados por señales de un posible entendimiento entre Estados Unidos e Irán. El repunte fue liderado por el sector tecnológico, con destacados como Oracle, que subió cerca del 11%, y Palantir Technologies, que avanzó alrededor del 3%. El optimismo del mercado se apoyó en declaraciones del presidente Donald Trump, quien indicó que existen contactos con Irán y que hay interés en alcanzar un acuerdo, aunque sin resultados concretos hasta ahora. Sin embargo, es importante mencionar que la incertidumbre persiste. Los precios del crudo siguen al alza ante el riesgo de interrupciones en suministro global, con el WTI en $99.08, es decir que avanzó un 2,06%, y el Brent también sobre los $99, es decir que avanzó más del 4% en la jornada de hoy. La situación en el estrecho de Hormuz continúa siendo importante para que los mercados, que pese a la volatilidad mantienen expectativas sobre una posible desescalada tras la tregua temporal anunciada previamente. Y tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, iniciando entonces con la Bolsa de Valores de Colombia, que en la sesión de hoy podemos observar que cerró al alza con un avance bastante considerable, casi cercano al 2%, 1,99% específicamente el MSCI Colcap, quedándose en un valor de 2.347 unidades. Por su parte, acciones como por ejemplo Grupo Sura de la acción preferencial, ISA, Grupo Sura de la acción ordinaria, Cementos Argos, Da Vivienda Group de la acción preferencial, fueron las 5 primeras acciones en subir durante la jornada, siendo Grupo Sura la que lideró la lista de acciones al alza en un 5,21%, seguido de ISA, que aumentó 4,46%. Grupo Sura de la acción preferencial también mostró comportamiento positivo del 4,37%, y Cementos Argos ganó en la sesión 3,48%. Por su parte, acciones como por ejemplo la acción de Ecopetrol, Celsia, Corfi Colombiana de la acción preferencial, Grupo Energía Bogotá y Mineros fueron las 5 acciones con menor desempeño en sesión, siendo Ecopetrol la que más bajó en 1,17%, aunque la acción de Ecopetrol está bajando. Digamos que este comportamiento es contrario a lo que están mostrando los precios del petróleo, que recordemos cuando suben, pues a la acción le va bien. Sin embargo, pues pese a esa subida que hubo hoy en los precios del petróleo, Ecopetrol cerró la sesión en bajo, 1,17% específicamente, seguido de Celsia, que retrocedió 0,52%, Corfi Colombiana de la acción preferencial bajó 4,42%, y Grupo Energía Bogotá retrocedió 0,32%. Y en noticias del mercado colombiano, les cuento que Colombina informó que Hernando Caicedo asumirá como miembro principal en su junta directiva tras el fallecimiento de Hernando Caicedo Toro, ocurrido el pasado 3 de abril. Caicedo, quien hace parte del directorio desde el 2018, cuenta con más de 14 años de experiencia en la industria de alimentos. Con este movimiento, la compañía actualizó la conformación de su junta directiva para el periodo 2026-2027, manteniendo la participación de miembros de la familia Caicedo y otros directivos. El ajuste se da en el marco de la continuidad del gobierno corporativo de la organización tras el cambio de una de sus principales filiales. De otro lado, les cuento también que Celsia estableció que la adjudicación de su programa de readquisición de acciones se realizará mediante un sistema de rondas, con una primera etapa en la que cada accionista recibirá
títulos según su participación en capital. En caso de existir remanentes, la asignación continuará bajo la modalidad 1-1 hasta completar el monto total de la operación. El programa, aprobado el 25 de marzo, contempla un monto de hasta 150.000 millones a un precio de 9.002 pesos por acción, con aceptaciones entre el 13 y el 24 de abril del 2026. La compañía busca enviar una señal de valor al mercado en un proceso dirigido a más de 32.000 accionistas. Y así las cosas, vamos entonces a seguir con las bolsas que integran NUAM y esta vez le vamos a dar paso a el IPSA, que finalizó con una variación positiva del 0,86% sobre los 11.171. Recordemos que en la semana pasada, la sesión anterior, había mostrado también comportamientos positivos, aunque había alcanzado los 11.000 puntos en la jornada intradía, no alcanzó a cerrar la jornada sobre esos 11.000, sino que por el contrario sobre los 10.000, aunque con comportamiento positivo, digamos, de manera generalizada. Hoy vemos que sigue manteniéndose esa racha de la alza, una variación positiva del 0,86% en 11.171%, teniendo en cuenta que el IPSA se rige mucho por el comportamiento internacional y como claramente vimos, las tres índices en la bolsa de Nueva York finalizaron con comportamiento positivo, lo que hizo que se transfiriera un poco de ese sentimiento positivo en el IPSA el día de hoy, que vemos que finalizó con variaciones positivas en la sesión de hoy. Vamos a observar entonces cuáles fueron las acciones que tuvieron mejor desempeño en la sesión de hoy, teniendo en cuenta ese resultado del IPSA. Así las cosas, el primer título en finalizar positivo es la Sociedad Química Minera de la serie B, que aumentó más del 0,8%. Recordemos que la Sociedad Química Minera es una acción de alta ponderación dentro del IPSA y claramente esa subida de más del 6% hace que el IPSA finalice con esas variaciones positivas, o más bien recaiga de manera positiva en el comportamiento de la bolsa chilena. Engie Energía Chile también finalizó con una variación positiva del 4,34%, Entelga 3,30%, la compañía sudamericana de vapores aumentó 3,03% y Parque Arauco también pues ganó en la jornada 2,52%. Por su parte, acciones como por ejemplo las pertenecientes a las empresas, a las siguientes empresas, pues finalizaron de manera negativa la sesión. Por ejemplo, Banco Itaú de Chile cedió 1,92%, Cencosud también bajó 1,85%, Falabella retrocedió 1,63% y Colbún también bajó 1,47%, Cencomals pues también tuvo un retroceso del 1,23%. Y en otras noticias del mercado chileno, les cuento que Cencosud informó que recibió ofertas para readquirir bonos por un total de 648 millones de dólares de un universo de 974 millones de dólares correspondiente a sus títulos con vencimiento en el 2027 y tasa del 4,37%. La operación se enmarca en su proceso de refinanciamiento de pasivos en los mercados internacionales, cuya fecha de vencimiento fue el 10 de abril del 2026. La compañía detalló que también se presentaron avisos de entrega garantizada por 1,3 millones de dólares, los cuales deberán completarse antes del 14 de abril. La liquidación de esta oferta está prevista para el 15 de abril en paralelo a la emisión de un nuevo bono internacional por 500 millones de dólares a 10 años, recursos que serán destinados principalmente a extender el perfil de vencimiento de la compañía. De otro lado, los bonos en dólares de Falabella registraron un repunte en los mercados internacionales tras la decisión de Standard & Poor's Global de elevar su calificación a grado de inversión. En la última semana, los títulos rentaron 1,06%, mientras que los bonos con vencimiento en el 2032 avanzaron 2,03 centavos desde inicios de abril. La mejora permitió a la compañía salir de la categoría Ángel Caído tras más de 2 años de reestructuración financiera, abriendo espacio para la entrada de nuevos inversionistas institucionales. No obstante, los analistas señalaron que el mercado ya había incorporado parcialmente esta recuperación en los precios, por lo que el potencial de valorización adicional podría ser limitado.
También de otro lado les cuento que Cementos Biobío informó que Carmel Holding alcanzó una participación del 97,96% tras la compra de 12.000 acciones a un precio promedio de 1.730 pesos por papel en una operación realizada el 9 de abril del 2026 por un monto total de 20,76 millones de pesos chilenos. Esto equivale a más o menos 23.000 dólares. La transacción se enmarca en un poder comprar vigente entre marzo y abril y en el proceso de salida de bolsa de la compañía aprobado en el 2025. El aumento progresivo de participación aumenta a reducir la base de accionistas minoritarios y a consolidar una estructura de control casi total por parte del grupo controlador. Y ya para finalizar vamos a darle paso a la Bolsa de Lima, que hoy finaliza con variaciones positivas la sesión. El índice general con una variación positiva del 1,18%, mientras que el Select, que reúne a las 14 acciones más cotizadas dentro del mercado, también finalizó con alzas del 0,70% en 1.397 unidades y el general se ubica en 54.204 unidades en la sesión de hoy, teniendo en cuenta que en la sesión pasada NUAM había cerrado de manera mixta. Colombia lo había hecho en positivo, Chile también lo había hecho en positivo, sin embargo, Lima lo hizo de manera negativa, con variaciones negativas superiores a el 1%. Hoy ya vemos entonces que las tres bolsas de NUAM finalizan la jornada de manera positiva. Chile en positivo, también Colombia finalizó con variaciones positivas en la jornada y el índice principal en la Bolsa de Lima también finalizó con ganancias del 1,18% en la sesión de hoy. Vamos a observar dentro de los movimientos locales cuáles son los títulos que tuvieron mayor desempeño en la jornada dentro de la Bolsa de Valores de Lima, y en línea con ese resultado vamos a empezar entonces con las acciones que tuvieron mejor desempeño en la sesión de hoy. Mientras carga un poco la página, vamos a leer entonces cuáles fueron las acciones que tuvieron comportamiento negativo en la sesión de hoy. Los primeros títulos en descender fueron Bacus, que es la cervecería, Unión de Cervecerías Peruana Bacus, que finalizó con una variación negativa del 3,20%, Volcán Compañía Minera también bajó 2,86%, Auna retrocedió 2,55% y Nexa Resources Atacocha pues también presentó variaciones negativas en la jornada de hoy del 2,33%. Casa Grande Sociedad Anónima, que es una ETF dentro de la Bolsa de Valores de Lima, también finalizó con variaciones negativas la sesión de hoy y como podemos ver una baja del 1,86%, y Nexa Resources Atacocha, Nexa Resources Perú pues acompañó la lista también con una baja del 1,55% por ahora. Entonces vamos a observar cuáles fueron las acciones que presentaron mejor desempeño en la jornada, pues en línea con ese resultado que había tenido la Bolsa de Valores de Lima. Y así las cosas, el primer título en avanzar en la sesión de hoy es Cervecería San Juan, que aumentó más del 14%, Scotiabank Perú también tuvo una variación positiva del 11,80%, Hermes Transportes Blindados también aumentó 8,46% y Ryotsu Limited también tuvo una variación positiva del 4%. Y en otras noticias, en plenas elecciones de el país limeño, el país peruano, pues claramente ayer se llevó a cabo esa sesión durante todo el día de elecciones presidenciales con más de 30 candidatos. Sin embargo, ya se programó la segunda vuelta debido a retrasos que hubo durante la jornada electoral. Se tuvo que aumentar un poco más, digamos, ese plazo de elecciones y hasta hoy todavía se llevan a cabo esas sesiones o esas elecciones presidenciales en el país. Les cuento que la policía del Perú detuvo a José Edilberto Samamé Blas, quien es gerente de una oficina descentralizada de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en el marco de las investigaciones por las fallas registradas durante las elecciones presidenciales del domingo. La captura se produce tras reportes de problemas logísticos en distintos puntos del país y entre las irregularidades se identificó la falta de urnas y papelería, lo que impidió la instalación oportuna de
de mesas de sufragio y obligó a extender la jornada electoral. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar posibles responsabilidades administrativas y penales en un proceso marcado cuestionamientos sobre su organización. Y pues debido a estas fallas que se presentaron el domingo, la sesión de elecciones presidenciales comenzó más tarde y se tuvo que extender hasta el día de hoy. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela. El IBC de Caracas, es decir, el índice bursátil de Caracas, finalizó también con una variación negativa del 2,26%, contrario a esas otras bolsas regionales, en 5.429 puntos. Y así las cosas, vamos a observar entonces que el índice financiero y el índice industrial también finalizaron con caídas la sesión de hoy. El financiero del sector bancario con una variación negativa del 0,74% y el índice industrial, que es del sector manufacturero, también finalizó con una variación negativa superior al 8%, 8,22%. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página del canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico. Hola, bienvenidos nuevamente a Hablemos de Inversiones. Mi nombre es Daniela de la Fuente y en esta oportunidad nos acompaña Sebastián Escobar. Seba, Hola Dani, mucho ¿cómo estás? gusto, muy bien, ¿y tú? Todo muy bien, gracias. Qué bueno, Seba es Wealth Planning Specialist de Banco Santander, con quien conversaremos un tema que por estas fechas está siendo muy importante y que corresponde a la operación renta. Es un tema que muchas veces es complejo, que genera dudas, y es por eso que en este capítulo intentaremos explicarlo de la manera más simple posible. Entonces, comencemos de lo básico. Seba, ¿qué es la operación renta y a quiénes aplica? Sí, mira, la operación renta podríamos conceptualizarla como una obligación tributaria que en forma anual llevan a cabo personas y empresas a fin de declarar y pagar los impuestos que están asociados a los ingresos que hayan devengado o percibido durante el año comercial anterior al de la declaración, en este caso por lo que hayan generado durante el año 2025. Este proceso de la operación renta es un proceso que aplica tanto a empresas como a personas naturales, trabajadores dependientes e independientes, sin perjuicio de ciertas excepciones que aplican, por ejemplo, a aquellos trabajadores que tienen un solo empleador, los cuales no están, digamos, obligados a presentar nuevamente la declaración. ¿Mm? Súper. Y para que no nos falte nada y hagamos todo con tiempo, ¿cuáles son las fechas claves y en qué debería fijarme en esta declaración? Muy importante, sí, mira, formalmente este proceso podríamos decir que ya comenzó el día 27 de marzo con la puesta a disposición, parte del Servicio de Impuesto Interno, del formulario 22 con una propuesta de declaración, la cual está disponible para todos, digamos, los contribuyentes para que revisen el contenido de esa declaración. Y después tenemos una fecha muy relevante que es el mes de abril, del 1 al 30 de abril, que es el mes durante el cual se debe presentar la declaración y pagar los impuestos asociados en caso de que corresponda. Y posteriormente, de mayo en adelante, generalmente viene todo lo que es el proceso de devoluciones, en caso de que uno sea alguno de los afortunados que va a recibir alguna devolución de impuestos. Sí. Y en esta operación Renta 2026, ¿hay quienes debiesen prestar especial atención? Sí, mira, ahí yo creo que la recomendación general que uno debiese hacer a todas las personas es que todos deben revisar la declaración de renta o la propuesta de declaración que el Servicio de Impuesto Interno nos ofrece. En este sentido, las opciones son dos. Uno, aceptar la propuesta tal como viene, y lo segundo es revisar, corregir y complementar aquello que corresponda. En ese sentido, las personas que deben tener especial atención podríamos decir que son aquellos emisores de boletas honorarios, trabajadores independientes, para efectos que se determine correctamente los impuestos que han debido declarar y determinar cuál es el tramo y la tasa impositiva que les corresponde. Por otro lado, podemos llamar a que tengan especial cuidado también aquellas personas que se acogen al régimen de ahorro previsional voluntario, en el sentido de hacer valer efectivamente la deducción a los impuestos que les corresponde pagar por haberse acogido a este régimen, o también podemos mencionar, entre otros casos, muy común lo que es la inversión en DFL2, que son los bienes raíces que tienen franquicias tributarias asociadas, que es el momento del año para hacerlas valer y verificar que efectivamente se esté declarando correctamente los ingresos que me generan ese tipo de inversiones. Y cuando
nos referimos a esta devolución de impuestos. Muchos de nosotros lo escuchamos en estos meses. Oye, te devolvieron plata en esta declaración. ¿Cómo debiese yo tomar o pensar esta devolución de impuestos? Sí, es súper importante hacer la aclaración respecto de qué es lo que corresponde a esta devolución, porque muchas veces no se entiende, oye, me llegó plata, me tocó pagar, no entendí muy bien por qué. Y acá la clave es comprender que el pago de impuestos en general respecto de las personas naturales, fundamentalmente, es uno progresivo. Es decir, yo mientras más gano, más pago. Por ende, muchas veces ocurre que ante emisores de boletas de honorario, el descuento, la retención que me aplican al emitir una boleta de honorario puede ser mayor o menor, dependiendo de mi tramo, al impuesto que yo estoy pagando. Por lo tanto, cuando da lugar a una devolución, porque por todo este ejercicio de determinación de si debo o no pagar impuestos, tengo derecho a recibir estos recursos, no hay que entender esta plata como un regalo que el Estado nos efectúa, como una bonificación fiscal, como podría ser el caso de la APB, sino que esta es plata que siempre fue de uno. Por eso, el cambio de paradigma, y en ese sentido, entendiendo que esto es fruto de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, creemos que la recomendación es pensar con tiempo qué hago con estos recursos, de modo que no, digamos, lo gaste en cosas que no estoy necesitando y sí me dedique a planificar financieramente, ya sea mi presente, mi futuro o proyectos que pueda tener el más largo plazo. Y para ayudar a quienes nos están escuchando, ¿cuáles son para ti 3 formas para aprovechar mejor esta devolución de impuestos? Sí, un primer consejo que nos parece sumamente prudente, que lo reiteramos en todas las instancias que tenemos un poco de educación financiera a nuestros clientes, es primero pagar esta deuda que puede ser un poco cara. ¿Qué entendemos por deuda cara? Lo que son créditos de consumo, cuando tengo la línea de crédito utilizada, etcétera, que son productos que me ponen a disposición y que ojalá yo solamente esté usando en situaciones de emergencia, pero que no me están generando ninguna utilidad porque existan. Por lo cual, pagar o prepagar esa deuda cara es muy buen consejo. En segundo lugar, podemos destinar estos mismos recursos a mejorar nuestra jubilación mediante el ahorro previsional voluntario y los beneficios tributarios que van hacia esto, que los podemos revisar más adelante. Y una tercera posibilidad, que no necesariamente tiene que ver con la pensión, sino que con un horizonte de tiempo más corto o derechamente para destinar objetivos, puede ser llevar a cabo inversión ya sea en instrumentos de renta fija, como también en fondos balanceados, en los cuales nosotros tenemos una amplia gama que puede satisfacer, digamos, las necesidades de los perfiles de cada cliente. Tú mencionaste el ahorro previsional voluntario y mi pregunta es, ¿el APB sigue siendo clave al momento de yo querer aumentar esta devolución de impuestos para el año siguiente? Sí, hay dos ideas matrices. Yo creo primero que todas las personas que tengan la opción de hacer APB debiesen maximizar ese beneficio en cualquiera de sus dos regímenes, ¿ya? Hay que recordar que el régimen A no me va a dar lugar a una devolución, sino que se va a traducir en una bonificación fiscal que efectúa el fisco en favor de los contribuyentes con un tope de 6 UTM respecto de las cantidades que yo acojo al régimen de ahorro previsional voluntario para mejorar mi pensión. O en subsidio tengo el régimen B, que esto va a depender según el nivel de ingresos que yo tenga, y el régimen B que sí efectivamente puede dar lugar a una devolución de impuestos, dado que lo que hace básicamente es que descuenta de la base imponible de la torta sobre la cual me van a aplicar el impuesto, se descuenta una fracción y eso hace que posteriormente yo tenga derecho a que me devuelvan esta parte de los impuestos que yo anticipé. Seba, ¿qué criterios debo considerar antes de tomar una decisión de inversión? Sí, ese punto para mí es especialmente importante cuando se trata de asesorar o prestar algún tipo de consejo a alguna persona en términos de inversión. Y lo primero es determinar el perfil de inversionista. Esto está absolutamente ligado a lo que es la tolerancia al riesgo, cuál es mi aversión al riesgo, cómo me siento cuando veo que los mercados caen o cuando los mercados suben y cuál es mi reacción frente a esas situaciones y qué tanto puedo tolerar estos vaivenes del mercado. ¿Ya? Eso si me duele la guata o no me duele la guata si Tal veo cual. caer mis inversiones. Y si cae 5% tu reacción va a ser vender, probablemente es que no se hizo un examen adecuado de cuál es tu perfil de inversionista. En segundo lugar, podríamos decir que es muy importante determinar junto con el riesgo lo que es el plazo de la acción que yo voy a determinar. Es muy distinto acá si yo estoy invirtiendo a 30 años pensando en mi jubilación, en cuando forme parte de la población pasiva en términos laborales, o que si estoy iniciando mi carrera profesional y quiero invertir porque tengo ganas de emprender dentro de un par de años o adquirir la casa propia, etcétera. Distintos proyectos que cada persona puede tener.
Tercer lugar tiene que ver con la liquidez, es decir, en cuánto tiempo yo necesitaré contar con determinados fondos. Y en ese sentido es súper importante hacer un examen acucioso de las cantidades que yo voy a necesitar y cuándo voy a requerir de ellas. Y por último, podríamos mencionar también que quizá envuelve lo que es el plazo y muy ligado también a la liquidez es el objetivo de estos recursos. Esto es un fondo de emergencia, inversión de largo plazo para proyectos propios, etcétera. Perfecto, Seba, son factores muy importantes que nos ayudan a conocernos como inversionistas. Y en este sentido, en Santander, ¿existe asesoría? ¿Cómo funciona la asesoría digital? De todas maneras, y no solamente limitado a lo que es el proceso de la operación renta, sino que nuestros clientes siempre pueden acceder a este tipo de inversiones. Y ahí encontramos dos plataformas, uno que es el sitio público de santander.cl, donde existe la sección ahorrar e invertir, donde cual pueden encontrar todo lo que son nuestras recomendaciones de inversión. Y en segundo lugar, para nuestros clientes, tenemos en su sitio privado, una vez que ingresan, también respondiendo un par de preguntas, pueden acceder a una recomendación directa de fondos mutuos en nuestra sección que se denomina ¿En qué invertir? ¿En qué invertir? Esa es. Perfecto, muchas gracias, Seba, por acompañarnos en este capítulo de Hablemos de Inversiones. Y a todos los dejo muy invitados a visitar nuestro sitio público Santander.